Salud, muchachos. Espero que todos se encuentren bien de salud, que ustedes y sus familiares se sigan cuidando bastante y que sigamos tomando todas las medidas de seguridad que les recuerdo cada semana. Esta semana vamos a hablar un poquito sobre el último tema que ya vamos a ir tocando, que engloba la democracia y ya sea representativa o participativa. El primer aspecto que tenemos que tener claro, en esta clase vamos a definir diferentes puntos que son importantes para entender el tema. Y el primer aspecto que hay que tener claro es a qué se refiere o a qué nos referimos cuando hablamos de ciudadanía. La ciudadanía es aquella condición que permite y exige al individuo ostentar. Esto es poseer y ser responsable, ¿verdad? Ostentar es poseer y ser responsable. Entonces, es la condición que le permite al individuo ostentar deberes y derechos. Un individuo se convierte en ciudadano desde el momento en el que adquiere la plenitud legal y de conciencia de sus deberes y derechos. En nuestro país se establece que es a partir de los 18 años y el Estado lo ratifica con la entrega del documento denominado la cédula de identidad, ¿verdad? Entonces hay que tener claro que cuando hablamos de ciudadanía o de un ciudadano, no nos referimos a cualquier persona, sino es a una persona, en caso de Costa Rica es mayor o a partir de los 18 años, en otros países desde los 20, 21, otros de 18. Son edades similares en los cuales se considera que ya la persona tiene la madurez para hacer valer sus deberes y sus derechos de manera consciente. Entonces, hay que tener claro, ¿verdad?, que es esa condición que le permite al ciudadano o a la persona tener tanto deberes como derechos que se rigen, ¿verdad?, a partir de los 18 años. Ahora bien, eso es con respecto a ciudadanía, pero también hay un concepto que se desglosa de este, que es la ciudadanía joven. Y esta se refiere o se define a todos aquellos individuos que son mayores de 15 años, pero que todavía son menores de los 18 años, ¿verdad? Que ya a los 18 se considera un ciudadano y que ostentan, ¿verdad?, una considerable grado de madurez y un juicio propio que les permite discernir entre lo que es lícito o ilícito, ¿verdad?, entre lo que es legal o es ilegal. Y que por tanto, y aun cuando no se les considera adultos, sí son catalogados como ciudadanos jóvenes con todos los derechos y obligaciones propios de esta distinción. Y simbólicamente el Estado les otorga la llamada cédula de menores de edad, ¿verdad? Pero hay que tener claro, como les decía, la mayoría de edad para ser considerado ciudadano es a partir de los 18 años, pero existe esta ciudadanía joven que considera a todas las personas o a todos los jóvenes que van desde los 15 hasta los 18 años, que ya se considera que tienen cierto grado de madurez, tal vez no tanto ya como una persona más adulta, pero que sí ya ellos son conscientes y pueden diferenciar entre algo que es legal o es ilegal, entonces esto les otorga la ciudadanía joven y quiere decir, ¿verdad?, que en caso de que cometan algún acto ilícito, ¿verdad?, o incumplan la ley, se les puede aplicar cierta normativa porque ya ellos son capaces de ser conscientes de qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Ahora bien, el siguiente aspecto que tenemos que tener claro es que es un deber. Un deber es un requisito fundamental de la condición de ser ciudadano y se tiene que es aquella conciencia establecida de forma jurídica y proveniente del aparato estatal en donde el individuo debe o no hacer algo con el objeto de permitir una mejor calidad de vida en la sociedad, ¿verdad? Entonces es esto que el individuo debe o no debe hacer para que se le permita, ¿verdad?, mejorar su calidad de vida. Es mi deber salir a trabajar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo sé que el trabajo me va a dar una remuneración económica y eso me va a permitir tener una mejor calidad de vida, poder comprarme comida, pagar mis gastos, etcétera.
Entonces es un deber, ¿verdad? Es esto que el individuo o el ciudadano, en este caso, debe hacer para, para poder mejorar su calidad de vida, como te decía. Ahora bien, en contraposición, ¿verdad? A esto, o muy de la mano, tenemos que definir qué es derecho. El derecho es aquella garantía en la que el ser humano se hace acreedor, no solo por la condición de ser, o sea, no solo por ser humano, y que se le permite dignificarse como una persona y ser social. El derecho es entonces una norma o regla de conducta que la sociedad, por vía de la imposición, exige a quienes integran con el único objetivo de garantizar y alcanzar el bien común, ¿verdad? Entonces, el derecho está normado, en este caso, por imposición en nuestro país de la Constitución, ¿verdad? Generalmente todos los derechos que tenemos están normados por la Constitución y lo que buscan es garantizarnos el bien común, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿verdad? Que es inviolable. Entonces ya es esa garantía de que yo tengo derecho a la vida y que nadie puede pasar por encima de ese derecho, ¿verdad? Por eso por eso están normados todos dentro de la Constitución para buscar que se cumplan al pie de la letra, ¿verdad? Ahora bien, vamos a definir un poquito qué es la representación ciudadana. Es entonces aquel conjunto de procesos que establecen con detalle los mecanismos para que los ciudadanos elijan a sus representantes. O sea, son todos estos mecanismos, procesos que nosotros los ciudadanos llevamos para que nosotros mismos elijamos a quienes nos van a representar. El sufragio y las elecciones en sus diversos niveles, ya sean nacionales, provinciales, cantonales o distritales, constituyen ejemplos concretos de medios en donde el ciudadano elige sus representantes, ¿verdad? Son todas estas, por ejemplo, las últimas que vieron las elecciones municipales, en donde nosotros vamos y elegimos a las personas que consideramos por el plan de gobierno o por lo que ellos proponen, ¿verdad? Que son los más ideales o los idóneos para representarnos. Entonces, todo este proceso de participar en una campaña, de, de, de analizar las propuestas, de ir a ejercer mi voto, de todo lo que representa, ¿verdad? Las votaciones, ya sea a nivel nacional, provincial o como sea. Es todo esto, todo este proceso se llama representación ciudadana, ¿verdad? Y son los mecanismos que utilizamos para elegir quienes nos representan. Ahora bien, cuando hablamos de descontento y abstencionismo, está muy ligado a la representación ciudadana, ¿verdad? Porque, como les decía, es todo este proceso que generalmente está ligado al sufragio, porque por medio del voto o del sufragio es que nosotros elegimos a quienes consideramos ser la mejor opción. Pero a través de los años, ¿verdad? Y por las malas prácticas de corrupción y por el descontento de las personas y porque no cumplen las promesas y porque se han dado procesos que no han sido, ¿verdad?, del todo lícitos o correctos, entonces ya la gente ve como la política como de más aparte, no me interesa, hacen igual lo que les da la gana, entonces se ha ido generando un descontento y esto lo que repercute directamente es que se dé un abstencionismo. O sea que ya cada vez menos personas vayan a votar, menos personas participen en todos estos procesos electorales que son de tanta importancia, ¿verdad? Entonces, el ser ciudadano, hay que retomar, ¿verdad? Que era el ciudadano, que les decía yo, mayor de 18 años, que tiene sus deberes y sus derechos, pero entonces el ser ciudadano me da el derecho a elegir, pero dicho acto debe cristalizarse de manera responsable, informada y con las más altas exigencias éticas y morales posibles. El ser ciudadano tiene la obligación de elegir al mejor. Entonces ya vemos que no es solo mi derecho, sino también es mi deber. Sí, es mi derecho ir a votar, porque yo soy un ciudadano, yo elijo a quien quiero que me represente, es mi derecho elegir a quien quiero que esté al mando del país o del
de la municipalidad, etcétera. Pero también es mi deber ver que hay los candidatos, no dejarme guiar por lo que dicen los medios de comunicación nada más o por lo que ellos mismos se atacan unos contra otros, sino yo agarrar e informarme, leer qué dice el programa de gobierno, qué propuestas tienen cada candidato, qué tanto es viable, qué tanto no. ¿Por qué? Porque todo esto me permite ser un ciudadano consciente y con las más exigencias éticas y morales, como dice, ¿verdad?, que debemos ser todos. Ahora bien, esto está muy relacionado también a la participación ciudadana, que son todas aquellas circunstancias en las que el pueblo mismo toma las decisiones y no los representantes. Como les decía, la representación ciudadana es ese representante que yo elijo, que yo considero que es la mejor opción para el país, pero la participación ciudadana ya deja de lado este representante y me toma a mí como ciudadano como papel importante o preponderante en la toma de decisiones. Entonces, ello implica el protagonismo real del ciudadano en su entorno y el interés de este por transformar y mejorar las condiciones que lo rodean. Son algunos ejemplos claros de estos procesos como los referéndums, las consultas populares, el plebiscito, los cabildos, las asociaciones de desarrollo, ¿verdad? En fin, son un montón de procesos en los cuales yo como ciudadano puedo participar en la toma de decisiones. Algunos más directos, como por ejemplo las consultas populares, que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Que son estas donde la municipalidad convoca una reunión y entonces que llegue el pueblo y ellos opinen sobre tal tema, ¿verdad? Y aunque tal vez no es vinculante, o sea, que no se va a cumplir lo que el pueblo diga, pues sí se escucha la voz de la persona. O ya hablando, por ejemplo, como un referéndum, como el ejemplo que también les daba en clases anteriores, en la cual aquí en Costa Rica el referéndum más, el único que se ha dado, ¿verdad?, y el más significativo fue el de si aprobaba o no se aprobaba el TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que si era vinculante, ¿verdad? Lo que dijera la mayoría del pueblo, se firmaba o no se firmaba, ya fuera de lo que dijera el presidente o los diputados o todo el mundo lo que quisiera decir, eran nosotros como ciudadanos los que íbamos a ir a elegir si se firmaba o no se firmaba, ¿verdad? Entonces, es esta participación ciudadana en esos procesos tal vez más formales, o en otros como ya formar parte de las asociaciones de desarrollo de mi comunidad, de los programas deportivos, de los recreativos, de los culturales, ¿verdad? Que me permiten integrarme más a la realidad de mi comunidad y desde ahí trabajar para el beneficio de los jóvenes, para el desarrollo económico, los emprendedores, ¿verdad? De un montón de aspectos en los cuales yo puedo influir sin ser representante, sin ser un diputado o ser un presidente, ¿verdad?, etcétera, pero sí puedo, ¿verdad?, participar y hacer valer, ¿verdad?, lo más importante. Las elecciones y las consultas populares, aunque sean necesarias y teóricamente democráticas, corren riesgo de convertirse en un proceso poco transparente y apabullado por las campañas millonarias en los medios de comunicación y ahogada por los ofrecimientos y regalías del cambio a cambio de apoyo electoral. Esta reflexión, ¿por qué la pongo? Porque está muy relacionada a lo que les mencionaba con el referéndum. Cuando aquí en Costa Rica se dio el referéndum, se dio una campaña inmensa, ¿verdad?, sobre la campaña del miedo, en los cuales se decía, ¿verdad?, popularmente, y los medios de comunicación lo difundieron, que si usted votaba por el no y no se firmaba, ¿verdad?, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, todos nos íbamos a morir de hambre, ya no íbamos a tener trabajo, ¿verdad?, y un montón de cosas, cuando sabemos, ¿verdad?, que si usted analiza un poquito más, el Tratado de Libre Comercio lo que decía era que se iban a dar beneficios económicos, ¿verdad?, o beneficios en el intercambio comercial a Estados Unidos, y aquí a los productores nacionales sí se les iba a cobrar los mismos impuestos que se les cobran siempre, y a los que venían de otro país no. Entonces ya eso es una competencia desleal, porque entonces ya sale más barato mandar a traer que apoyar el mercado nacional, ¿verdad? Entonces, a veces por desconocimiento, por miedo, por las campañas que se dan, ¿verdad? Y que se traducen y que se reproducen,
se pueden convertir, ¿verdad?, las consultas populares y esta participación ciudadana en procesos poco transparentes para, para apoyar, ¿verdad?, cierta causa sin que sus bases sean reales. Por eso retomo lo que les decía, que es muy importante que nosotros como ciudadanos conscientes y éticos siempre analicemos las propuestas que se nos dan, ver las opciones, analizar qué tanto de lo que ellos, los candidatos o las propuestas dicen, qué tanto de eso pueda ser viable o no sea viable por completo, ¿verdad? Tener esa conciencia y ese análisis que debemos de tener todos para un bien común. Ahora bien, vamos a ver qué es la autoridad. La autoridad está directamente relacionada con el Estado. Las instituciones y funcionarios públicos tienen la potestad de tomar decisiones. Recibida esa potestad del pueblo que nos ha elegido para ello, ¿verdad? Que para eso elegimos nosotros a estos representantes, que son los que toman las decisiones, se supone que por el bien común. Eso sí, teniendo en cuenta, ¿verdad?, el respeto hacia las normas y leyes nacionales como el principal faro que su guía para qué hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto, verdad? Está muy relacionado al concepto que vamos a ver a continuación, pero son todas estas decisiones que toman las autoridades, ¿verdad? En este caso, o todas la potestad que nosotros le damos a un representante y que ellos tienen la autoridad, como lo dice la propia palabra, de, de tomar ciertas decisiones para el bien común. Ahora, como les decía, esto está muy relacionado a este concepto que es el de poder, que el poder es aquella capacidad o facultad que goza un individuo o una institución para mandar o ejecutar. Quizás la diferencia es circunstancial, ¿verdad?, entre ambos conceptos, que son el de autoridad y el de poder, es que la autoridad es un concepto más amplio y global y más integral y general. En tanto, el poder se refiere a un hecho más concreto y más práctico y más focalizado, ¿verdad? Entonces ya yo tengo el poder eh, de decir que esta semana todos, por ejemplo, todos estudiamos este tema. Yo tengo ese poder. Por ejemplo, en cambio la autoridad la tiene el Ministerio de Educación diciéndome a mí y a todos los profesores que tenemos que ver estos temas. Por ejemplo, yo tengo el poder de decirles a ustedes el tema así o se los explico de tal manera, ¿verdad? Es en esa línea. La autoridad es un aspecto más global y el poder es un poquito más focalizado con hechos más concretos. Ahora bien, el control político es una red de múltiples líneas cruzadas entre actores políticos que son actores políticos, instituciones, funcionarios, poderes del Estado y también entre actores sociales que son organizaciones, asociaciones, individuos que podrían dibujar una telaraña, ¿verdad? Son toda esta mezcla o toda esta unión, todo este enlace que se hace entre actores políticos y actores sociales. Esta red debe procurar un delicado equilibrio dotado de una constante vigilancia y escrutinio, ¿verdad? Una revisión exhaustiva de todo y una fiscalización de modo que se logre, ¿verdad?, evitar el acaparamiento y la concentración y abusos de poder de cualquier actor social y político que forma parte de esta sociedad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Control político, hablamos, ¿verdad? Que el control político, como dice aquí abajo, es la vigilancia, la fiscalización de unos con otros. La práctica nos dice que si nos vigilamos haremos mejor las cosas. Entonces, el control político no quiere decir que una sola persona tenga el control, como decir es que el control político en Costa Rica lo tiene el presidente. No, el control político son todas estas instituciones y personas que trabajan en el Estado o que forman parte del Estado o de alguna organización social que toman sus propias decisiones, ¿verdad? Y que eso sí, siempre estamos regulando una institución con otra para velar que haga su trabajo de manera correcta, que no se acapare el poder, pero que su trabajo se haga de manera efectiva. Como por ejemplo,
decir que está el presidente, ¿verdad? Que es parte del poder ejecutivo, pero que también tenemos el poder legislativo, ¿verdad? Que es el que toma cuenta de todas las leyes, etcétera, pero que también está el poder judicial que toma parte también de ejecutar que esas leyes se cumplan de manera correcta, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos que en un pequeño aspecto les pongo un ejemplo de diferentes entes o instituciones, en este caso poderes de la República, que tienen la potestad de hacer su trabajo, pero que siempre están siendo vigilados y regulados por otras instituciones, por ejemplo, como los ministerios, otras instituciones gubernamentales, etcétera, ¿verdad? Entonces, es todas estas instituciones que forman parte del gobierno o que están en beneficio de la sociedad, etcétera, que ayudan a la sociedad, en este caso, que buscan un bien común, pero que lo importante es que entre todas se están vigilando y se están fiscalizando para lograr, ¿verdad?, que se hagan mejor las cosas. Y aquí también les puse esto, existen diferentes medios para lograr un control político real, como por ejemplo las leyes, los poderes del Estado, las instituciones fiscalizadoras, la Sala Constitucional, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, inclusive medios de comunicación, ¿verdad? Que ya, inclusive ya un medio de comunicación, si ya detecta, digamos, tal irregularidad, entonces ellos indagan, ellos preguntan, entonces forman parte de esa vigilancia para evitar que se hagan, ¿verdad?, las cosas de manera errónea. Ahora bien, vamos a ver qué es la organización social. Esto involucra al ciudadano y lo hace responsable de transformar su medio y mejorarlo. Es así como se puede observar grupos culturales, artísticos, deportivos, ambientales, religiosos, de estudios y recreativos, que desempeñan un papel trascendental en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y del individuo, en particular de todas, que en vez de forma evidente, estos habitantes le ponen su toque personal, impulsados por inquietudes y necesidades experimentadas en carne propia y cotidianamente. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Está muy relacionado a lo que vimos anteriormente, pero ya aquí lo vemos ya directamente como la organización social. ¿Y qué es lo que dice esto, verdad? Que involucra todo esta participación que los ciudadanos hacen en los diferentes grupos de su comunidad, en lo que está más cercano a mí, que yo participo del grupo cultural y yo sé que entonces ese grupo cultural va a seguir extendiendo las tradiciones que tenemos en mi comunidad, está involucrando a los jóvenes que los está alejando de tal vez de problemas de drogas o de armas o de violencia, ¿verdad? Entonces, son todos estos grupos que forman parte de mi comunidad que podemos desarrollar e impulsar, ¿verdad? Y que podemos generar muchísimo a partir de formar parte de los mismos. Y vamos a ver estos aspectos que ya hablan sobre la rendición de cuentas, que están muy relacionados al mismo. El primero, ¿verdad? Vamos a definir que rendición de cuentas es la obligación moral y legal que tienen los funcionarios públicos de comunicar e informar a todos los ciudadanos las acciones realizadas o no realizadas y las decisiones tomadas o por qué razones se tomaron estas decisiones, ya que los funcionarios son simples depositarios de la autoridad, como les decía anteriormente. Nosotros elegimos nuestros representantes. Ojalá y elijamos siempre la mejor opción, ¿verdad? No solo por popularidad, etcétera. Pero entonces, yo al elegir a un representante, él es mi representante. Él se supone que tiene que hacer lo que sea de mi beneficio. En este caso, el presidente, por ejemplo, su deber es hacer acciones que beneficien a todo el pueblo. Entonces, la rendición de cuentas
es esa obligación, tanto moral como legal, porque también es legal, está normada en la Constitución, que un representante tiene que comunicar o informar sobre por qué eligió tal cosa y no tal otra, o por qué tomó tal decisión y no tal otra, ¿verdad? Todos los funcionarios públicos tienen esa obligación porque, como les decía, son nuestros representantes y son meros depositarios de la autoridad. O sea, yo deposito mi confianza en ellos, pero no es que ellos hacen lo que les da la gana, ¿verdad? Ellos tienen que darme cuentas a mí como ciudadano de por qué se están tomando esas acciones. Ahora bien, el fortalecer el sistema democrático está muy relacionado con esto de la rendición de cuentas, que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, fortalecer el sistema democrático, que el sistema democrático es conveniente, ideado, es el más conveniente, perdón, ideado por el ser humano para vivir en paz y procurando un pleno desarrollo desde la óptica de la justicia, el respeto y las libertades fundamentales y la equidad. Y entonces, un buen ciudadano, esto lo sacamos del discurso, un discurso que vamos a ver más adelantito, pero lo que dice, ¿verdad? Es que un buen ciudadano, la importancia del sacrificio personal pone, ¿verdad? En contraposición la importancia del sacrificio personal en función del interés social, ¿verdad? No pongo, un buen ciudadano no pone mi interés porque es que si a mí me sirve, por ejemplo, como les decía hace tiempo, el ejemplo de la basura, es que a todo el vecindario le sirve que la basura, el camión de la basura pase el día martes. Pero a mí el martes no me sirve, entonces yo me opongo porque a mí me sirve que pase el jueves. Eso no es un acto de un buen ciudadano, ¿verdad? Porque un buen ciudadano lo que busca es el bien común. Si a la mayoría le sirve que la basura pase el día martes y no el jueves, entonces pues que se haga el bien común generalizado, ¿verdad? Además que un buen ciudadano siempre mantiene el respeto por las leyes y la voluntad de la mayoría de las mayorías, además de la puesta en práctica de valores como la honestidad, la tolerancia, la libertad, etcétera, ¿verdad? Entonces un buen ciudadano pone primero, busca el interés social, ¿verdad? Más generalizado y no solo mi interés, cumple las leyes, además que practica valores como la honestidad, la tolerancia, etcétera. Entonces, todo eso está enlazado a cómo fortalecer un sistema democrático, ¿verdad? Yo ser un buen ciudadano, puedo fortalecer este sistema porque yo ya estoy siendo justo, porque yo estoy respetando las libertades de los demás, estoy promoviendo la actividad, etcétera. Y a la vez, cuando yo fortalezco un sistema democrático, estoy evitando, ¿verdad?, cualquier dictadura que se pueda dar. Y la dictadura, ¿verdad?, es ese sistema de gobierno que utiliza la fuerza o los mecanismos cohesivos y somete a las voluntades de los ciudadanos a la decisión y el juicio de un solo individuo. Que a veces nosotros aquí nos quejamos de que, ay, qué tanta burocracia, ¿verdad? Que para hacer un trámite tiene que pasar como por 50 personas, pero eso es lo que permite que nuestro sistema sea lo más transparente posible y lo más justo posible. Y que no todas las decisiones las tome una sola persona, porque entonces si las decisiones las toma una sola persona, caemos, ¿verdad?, en que sea injusto o que sea autoritario, ¿verdad?, o que no sea en mi interés, etc. Y por último, ¿verdad?, estamos viendo aquí un esquema de los conceptos básicos sobre la democracia representativa y participativa, ¿verdad?, que fueron los dos grandes aspectos que vimos. Entonces, la ciudadanía está conformada tanto por derechos y por los deberes de un ciudadano, y a la vez en dos modelos democráticos. El primero es la representación ciudadana, ¿verdad?, en la cual nosotros delegamos los poderes o la representación en una sola persona, ¿verdad? O no en una sola persona, sino en nuestros representantes, los cuales gozan de autoridad, de poder y de control político. Y el otro modelo es la participación ciudadana, ¿verdad? Que ya no es a partir de un representante, sino lo que yo hago
y que demanda organización social, ¿verdad? Que demanda que yo participe, que yo forme parte de los grupos, etcétera. Y tanto el representante como el ciudadano están en la obligación de, o sea, tanto la persona o las personas que elegimos en el poder, como yo como ciudadano tengo la obligación de rendir cuentas. Y esto va a favorecer o a fortalecer el sistema democrático que tuvo su origen en Grecia con antecedentes como el discurso fúnebre de Pericles, que fue lo que les mencioné, ¿verdad? El cuadrito que veíamos aquí anterior, este cuadrito del buen ciudadano, ¿verdad? Todo esto se derivó de ese discurso, eh, que esto, ¿verdad? Lo que busca es fortalecer este sistema democrático, fortalecer cómo soy como ciudadano, cómo ser un buen ciudadano, y que también esta rendición de cuentas evita, ¿verdad?, que sea un sistema dictatorial o autoritario y que se concentre el poder en una sola persona y que esto a su vez vaya a violar los derechos fundamentales de toda, ¿verdad? Que esto es entonces todo lo que vivimos hoy. Espero que les haya quedado claro, como les digo igual cada semana, seguir cuidándose bastante y no se les olvide dejar abajito el comentario del video sobre qué les pareció el tema, porque es importante que elijamos representantes correctos, porque es importante que analicemos todas las opciones, porque es ético que lo hagamos, ¿verdad? No solo importante, sino porque es ético que lo hagamos, que analicemos a quienes vamos a elegir como representantes, porque también es importante que participemos desde nuestra comunidad, desde lo más pequeño, puede significar un gran cambio, y porque todo esto cae, ¿verdad?, en que es importante que nosotros brindamos cuenta, tanto nuestros representantes como nosotros, y porque es importante que fortalezcamos, ¿verdad?, el sistema democrático. ¿Por qué? Porque ustedes consideran importante que no caigamos, ¿verdad?, en que el pueblo tenga una sola persona autoritaria, porque es importante que se sigan fortaleciendo nuestros derechos fundamentales, etc. Entonces, igual, como les digo, no se les olvide dejar el comentario. Muchísimas gracias y a seguir cuidándose bastante.